estáis aquí y a los que estáis en streaming. Gracias, Javier, por la introducción y sobre todo gracias a SIC por invitarme a un evento como este. No es usual que la empresa farmacéutica esté en un sector de management, aunque, bueno, pues a mí me encanta asistir a reuniones de este tipo porque veo que al final todos los negocios compartimos retos muy similares, ¿vale? Yo no voy a hablar hoy de retos de espacios, que también los hemos tenido, ¿no? Para seguir trabajando y seguir ofreciendo, bueno, pues en un momento tan delicado como el COVID, seguir ofreciendo nuestros productos a todos los pacientes, ¿no? Para los que trabajamos. Gracias. ¿Vale? Pero voy a hablar de transformación en el sector farma y vais a ver que muchos de los retos que tenemos como sector son aplicables a muchos de los otros negocios que conocéis. ¿Vale? Voy a ver si veo cómo funciona esto. ¿Vale? Antes de empezar, a mí lo que me gustaría es dar un pequeño vistazo a un contexto del sector para que entendáis bien de lo que vamos a hablar un poco a continuación. ¿Vale? Yo trabajo en una multinacional, AstraZeneca, ¿no? Que está dispersa por un montón de países, más de 170 países alrededor del mundo, ¿no? Pero a mí me gustaría poner en contexto el mercado español, porque de lo que yo voy a hablar y en lo que soy experta es en transformación del sector farma en España, ¿vale? Llevo años trabajando en el sector y en los últimos años y muy concentrada en los últimos meses en buscar el nuevo modelo de negocio al que tenemos que ir el sector salud. ¿Vale? El sector farma en España es líder en investigación. Por sí solo representa el 20% de la inversión de I+D en España. Esto supone unos 1.200 millones de euros aproximadamente. Y además es un sector que produce 15.000 millones de euros en medicamentos y exporta por valor de 11.000 millones. ¿Vale? Hay unas 200 compañías farmacéuticas en España de diferente tamaño y con diferente dedicación, ¿vale? Para aportar eso al sector productivo de este país. Pero además el sector farmacéutico es un sector que genera empleo y genera empleo de alto valor para el sector empresarial en nuestro país. Generamos unos 41.000 puestos de trabajo y el 95% de los puestos de trabajo que genera el sector farma es empleo estable, ¿no? Más de un 60% de nuestros empleados son empleados universitarios, ¿no? Que tienen formación universitaria y además siempre me gusta decir que es un sector, ahora que está tan de moda el tema de la paridad, que es un sector que es completamente paritario. Incluso en algunas funciones, incluso las mujeres están en mayoría absoluta, 80-90%, ¿no? en nuestro sector. Tenemos un 52% de mujeres trabajando en el sector salud y cuando nos vamos a los puestos de dirección estamos en el 42% de los puestos directivos en el sector. Eso supone 3 veces lo que hay de media en las empresas del IBEX 35 en nuestro país. O sea que yo creo que es un sector muy desarrollado y con gran innovación en las áreas de actuación, ¿no? Pero también tenemos retos de cómo afrontar la innovación y cómo hacer que toda nuestra innovación llegue a todos los beneficiarios, que son los pacientes, ¿vale? Y yo voy a hablar de la innovación y cómo abordamos la transformación en el sector con el ejemplo de mi compañía, ¿vale? No solo porque me dedico a ello, sino porque creo que con un ejemplo práctico es más fácil ver todos los retos que tenemos y cómo tenemos que transformarnos para poder, pues conseguir mejores resultados de todo lo que hacemos. Y por eso también una sola imagen de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía, como os decía, una multinacional, nos dedicamos al sector salud, pero a un área muy concreta porque nos dedicamos a innovar en productos biofarmacéuticos, ¿vale? Eso quiere decir que no nos dedicamos a los genéricos o que no nos dedicamos a devices, a tecnología. Nos dedicamos a producir medicamentos en 3 áreas muy concretas: oncología, cardiovascular, metabolismo y renal y respiratorio e inmunología. Y esas han sido nuestras 3 áreas clave en los últimos
pues 100 años de existencia, ¿no? Pero también, como nos dedicamos a la investigación, a veces descubrimos otras medicinas para otros áreas terapéuticas, ¿no? Y entonces también intentamos entrar en sectores oportunísticos y para hacer llegar, bueno, pues medicinas a otra tipología de pacientes que no son esas 3 áreas terapéuticas. De ahí que apareciéramos, éramos unos grandes desconocidos porque nuestra patología son patologías muy severas a las que nos dedicamos y durante la pandemia apareciéramos como una empresa importante en el área de las vacunas. Nosotros decidimos aportar con la innovación que teníamos para poder desarrollar una vacuna durante todo la época de la pandemia. Y no era un área que nosotros conociéramos, ¿no? Ni un área en la que fuéramos expertos. Y de ahí también las dificultades que hemos tenido con llegar al mercado y de lo que nos ha hecho aprender muchísimo, ¿no? De cómo la compañía tiene que mirar de otra manera al negocio y evolucionar en su forma de traer medicamentos al mercado, ¿no? Nosotros en el año 2020 teníamos 171 proyectos en pipeline, ¿vale? 171 proyectos son moléculas que pueden llegar a desarrollar medicamentos, ¿vale? Pero es que además de esos 171, 145 estaban en fase de desarrollo clínico. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un producto ya está en fase de desarrollo clínico, quiere decir que ya puede llegar a ser un medicamento a corto plazo. Y eso que es nuestro core business y nuestro activo es también uno de nuestros mayores retos como organización. ¿Cómo eres capaz de poner en el mercado, en un corto plazo, 145 productos en un periodo de 3-4 años, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos, cómo somos capaces de comercializar de una manera escalable y sostenible todo esto a la vez, ¿no? Y además eres capaz de que los gobiernos, que son los que pagan las medicinas, sean capaces de abordar toda la innovación, ¿vale? Porque la innovación, y en este sector, es muy cara. Un medicamento, la producción de un medicamento cuesta unos 2.500 millones de euros y además tarda 10 años en llegar a su fin. Imaginaros el riesgo que hay detrás de las compañías innovadoras en poner productos en el mercado, ¿vale? Y ese es nuestro principal reto y lo que nos hace repensar continuamente cómo tenemos que abordar un modelo en el que cada vez, por la tecnología y por pues cómo está avanzando el mundo, hay mucha más innovación y necesitas ganar en periodos de tiempo muy cortos, ¿vale? Ese es el gran reto que tiene AstraZeneca y el gran reto que tiene la industria innovadora farmacéutica. Con este gran reto, ¿qué 3 grandes áreas a mí me gustaría traer o qué 3 grandes cambios tenemos que abordar en el sector farma? Y ahora ya me voy a centrar en España y voy a utilizar AstraZeneca España, ¿vale? Nosotros en AstraZeneca España tenemos previsto lanzar en los próximos 3-4 años 32 nuevos lanzamientos, sean moléculas nuevas o nuevas indicaciones de moléculas que ya existen. Eso supone que tienes que entrar en una nueva área terapéutica. ¿Cómo somos capaces, como una compañía nacional, o operando en España, de hacer eso en un momento de fuerte endurecimiento del mercado? El sistema sanitario pues, tiene muchos problemas de financiación, ¿vale? Entonces, ¿cómo eres capaz de meter innovación en un sector o en un entorno donde hay problemas para financiar la innovación, ¿no? Tienes que buscar qué formas hay de aportar valor de una forma coste efectiva al sistema sanitario, ¿vale? Ese es uno de los principales retos que tenemos. El siguiente es el cambio de influencia de los stakeholders. Yo llevo 25 años en el sector y de cuando yo empecé ahora, pues esto ha cambiado muchísimo. En AstraZeneca lanzábamos un producto cada 4, 5, a veces 7 u 8 años. Te daba tiempo a preparar mucho el mercado. Hoy en día, con lo que os decía, de tener que lanzar 30 productos en un espacio de tiempo muy corto, requiere otro thinking o otra forma de abordar el modelo. Y además, porque ha cambiado mucho la influencia de los stakeholders. Cada vez hay más complejidad, muchos más stakeholders en el proceso. Estamos en un país súper descentralizado.
17 comunidades autónomas, 17 sistemas regionales de salud, y además lo habréis vivido con la pandemia. Los sistemas regionales de salud quieren participar en el proceso de decisión, porque aunque aquí los fármacos se aprueban a nivel nacional, el que paga son las comunidades autónomas. Entonces, hasta ahora, eso no había sido un hándicap a la hora de comercializar productos en España. Pero ya era algo que veíamos venir antes de la pandemia, pero que se ha puesto más de manifiesto durante todo el COVID, ¿no? Cómo todas las comunidades autónomas quieren tener poder de decisión en ese modelo, ¿no?, de llegar al mercado, y quieren decidir cuánto pagan por el medicamento y en qué pacientes lo utilizan. Y ese es otro gran reto que tenemos como organización. Y el tercero es el cambio que hay en las necesidades de los stakeholders. Esto lo hemos vivido en otros sectores previamente, pero también lo estamos viviendo ahora en Pharma, ¿no? Es bueno, el paciente, que es el usuario final, ¿no? Nosotros nunca nos hemos podido dedicar al usuario final porque nuestros fármacos están intermediados por la prescripción médica. No pasa lo que en Estados Unidos, que tú ves un anuncio sobre un producto para asma y vas y se lo pides al médico. En España nos pasa eso, necesitas un prescriptor, ¿no? Pero con la tecnología, con los datos, con la información, con las nuevas formas de comunicación, esto ha llegado también a nuestro sector. El paciente está cada vez más en el centro, quiere saber más de su enfermedad y quiere participar en el proceso de manejo de su enfermedad. Y eso lo tenemos que tener también en cuenta en el proceso de comercialización. Y luego, además, hay nuevas formas de comunicarse, como en otros sectores, ¿no? Y entonces, pues también tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de comunicarnos con todos nuestros stakeholders en la cadena de valor. Y por último, el medicamento por sí solo ya no es suficiente. Aunque tengas medicamentos únicos y innovadores, necesitas acompañar al medicamento con servicios de valor añadido, porque se están acortando los tiempos de vida antes de que llegue un medicamento más innovador. Entonces, o te acompañas de otros servicios de valor añadido, llámese diagnóstico, llámese programas de soporte a pacientes, cualquier servicio adicional al fármaco te va a dar un valor añadido en todo el proceso de comercialización, ¿vale? Entonces, este es en el entorno en el que tenemos que abordar nuestro negocio en los próximos años. Con este entorno y con esta situación que tenía AstraZeneca, teníamos que poner manos a la obra en esto, pero de una manera seria, ¿no? O sea, sabíamos que esto venía, sabíamos que todo esto estaba cambiando, pero le comentaba antes a los compañeros anteriores que transformarte mientras operas es muy complicado, ¿no? Lo que dicen los ingleses de transforming while performing, ¿no? Pues era muy complejo. Entonces, nosotros como compañía le queríamos poner foco a esto y analizar muy bien por dónde teníamos que ir. Pero el negocio del día a día y la operativa del día a día no nos lo permitía. Y entonces, como compañía, finales del año 2019, decidimos formalizar una unidad de transformación de negocio, que es la que yo dirijo, para ponerle un foco especial a todo esto, ¿no? Dedicarle tiempo, personas y recursos a diseñar el modelo estratégico del futuro de la compañía. Y este es el viaje que veis un poco aquí y que hemos seguido durante todo nuestro programa estratégico, que, como os decía, comenzó a finales del 2019. Nosotros hemos empezado reevaluando nuestra ecuación de valor en España, la ecuación de consumo de un producto farmacéutico, desde que se investiga hasta que llega al paciente, ¿no? Para entender muy bien cuáles son todas las variables de la ecuación de valor, qué palancas hay que incidir o trabajar de una manera positiva para que acortes los tiempos de llegar al mercado y cuáles son todos los stakeholders clave que impactan en la ecuación de valor, ¿vale? Y eso así fue nuestra primera fase de trabajo, entender muy bien todo la ecuación de consumo de un producto farmacéutico de AstraZeneca, ¿no? Nosotros estamos en dos sectores o en dos áreas, que es el negocio hospitalario, productos que se consumen solamente en el hospital, y el mercado que nosotros llamamos retail, que son productos que se venden en la farmacia, en la calle, ¿no? En la farmacia de calle, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera fase. La segunda fue
bueno, pues ya sabemos muy bien cómo es nuestra ecuación de valor o cómo puede evolucionar nuestra ecuación de valor en los próximos años. Pero realmente, ¿qué nos está demandando el mercado? ¿Qué está pasando ahí fuera? Necesitamos mirar mucho más fuera para saber lo que quiere el stakeholder, lo que pide cada uno de los intervinientes en esa ecuación de valor. Entender muy bien qué estaba pasando, no solo en el mercado español, analizamos otros mercados europeos y otros mercados internacionales, porque a lo mejor mercados como Estados Unidos, en que esto todo está más liberalizado y no tan regularizado como en Europa, nos podían dar pistas de aprendizaje de por dónde teníamos que ir como en el diseño del modelo de go-to-market, ¿vale? Y una vez identificado todas esas tendencias, todo eso, ese assessment exterior, lo que hicimos fue mirar hacia adentro. ¿Cómo estamos preparados como organización internamente para llegar a poder evolucionar o dar respuesta a los que nos pedía el mercado? Miramos el modelo ASIS, cómo lo estábamos haciendo y qué gaps teníamos para llegar al modelo to be, a dónde teníamos que evolucionar. Y ahí es donde encontramos los gaps como organización sobre los que teníamos que trabajar y sobre los que teníamos que definir nuestra estrategia a futuro, que es la pieza número 3, ¿no? Identificar todas las líneas estratégicas sobre las que tenía que trabajar AstraZeneca en el medio plazo. Y esas pues os las marco un poco ahí, son 3 fundamentalmente. Teníamos que evolucionar nuestro modelo de engagement, nuestro modelo de llegar al cliente, llamándose cliente muchos más stakeholders de lo que teníamos hasta entonces, muchos más intervinientes en la ecuación de valor. Teníamos que evolucionar nuestro modelo de data. Nosotros somos un sector que tiene muchos datos, pero fundamentalmente son datos clínicos, datos de pacientes anonimizados, de qué pasa con el medicamento, pero utilizamos poco los datos de segmentación de clientes, de respuesta de los clientes, de quién utiliza tus datos. O sea, en realidad, nuestro intermediario, que es el médico o son los servicios de salud, tenemos pocos datos de cómo consumen los productos farmacéuticos, ¿vale? Y teníamos que evolucionar nuestro modelo para entender mucho mejor al cliente que iba a actuar en cada una de las piezas de la ecuación de valor, ¿no? Y esa es la segunda línea estratégica en la que estamos trabajando. Y la tercera es cómo evolucionamos nuestra propuesta de valor más allá del fármaco en sí, ¿no? Cómo hacemos una propuesta de valor o una cartera de servicios que vaya end-to-end, desde el diseño de ensayos clínicos hasta el usuario final, que es el paciente, y cómo somos capaces de evaluar todo el patient journey de un paciente hasta la dificultad que tiene para conseguir una visita con el especialista y cómo nosotros, en las patologías en las que actuamos, somos capaces de ayudar con servicios de valor añadido para que al final el enfermo diabético, el enfermo oncológico o el enfermo cardiovascular tenga los productos cuanto antes y en el momento del diagnóstico adecuado y que no ya sea tarde para entrar con nuestros fármacos en enfermedades, como os decía, severas, ¿vale? Y esas son nuestras 3 líneas en las que estamos trabajando y en las que estamos intentando evolucionar el modelo, ¿vale? Con eso en mente, como línea estratégica, ¿cuál es el diseño de modelo que estamos planteando y bueno, que tenemos ya bastante maduro? Bueno, pues nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos arquetipado, sé que no es una palabra española, pero bueno, agrupado las comunidades autónomas por comportamientos en cuanto al acceso a los medicamentos y al nivel de prescripción o al nivel de recomendaciones en las patologías en las que actuamos. Porque, como os decía, las 17 comunidades autónomas tienen diferente forma de tomar las decisiones en cuanto a los fármacos. Y teníamos que entender bien dónde se toman las decisiones, quién las toma y en base a qué. Hay comunidades que son más innovadoras y tienen en cuenta más los resultados en salud. Hay comunidades que son más coste efectivas y se basan solo en cuánto me cuesta un paciente. Y teníamos que entender bien para nuestras patologías cómo se comportaban esas comunidades autónomas. Hemos hecho un mapeo de esas variables, hemos elegido 5 variables, ¿vale? Para mapear todas las 17 comunidades autónomas y al final las hemos agrupado en 3
bueno, grandes bloques por comportamientos, ¿no? Y lo que hemos visto es que cada una de estas agrupaciones de comunidades autónomas hay que abordarla desde el punto de vista de Customer Engagement de una manera diferente de la ecuación de valor. A lo mejor hay que trabajar más en fases tempranas o a lo mejor hay que trabajar más en la capilaridad y llegar a más prescriptores hacia el final, ¿vale? Eso es nuestra primera pieza del modelo que hemos diseñado. Y lo segundo que hemos evolucionado es visionar nuevas figuras de interrelación con las diferentes stakeholders de la cadena de valor y diseñar también un nuevo modelo de interrelación, tanto interno como externo con los clientes, porque el modelo o el working model que teníamos de trabajo tampoco es válido en este nuevo entorno, ¿no? Y esas son las tres piezas que estamos, bueno, pues acabando de diseñar para empezar con el modelo a principios del 2022. Empezaremos, sinceramente, en modelo MVP, ¿no? en modelo piloto, ¿no? Para, bueno, pues para aprender. También es verdad que estamos testando en entornos controlados tanto las figuras en el entorno de comunidades autónomas diferentes para entender bien cómo funciona el modelo y a principios de año pues tendremos una nueva organización que abordará el mercado de esa manera diferente. Aprenderemos andando e iremos modulando y, como algunos habéis dicho, tenemos que ser también flexibles en cómo abordamos el modelo porque esto cambia muy rápido. Y la quinta pieza es cómo nos preparamos como compañía desde el punto de vista organizacional, y esto también es clave, ¿no? Cómo te preparas para la implementación, y eso también pues, es un área en la que estamos trabajando ahora intensamente para poder hacer el delivery de esto en el mes a primeros de año. Trabajando mucho, lo decía Benito al principio, en el change management. Las compañías no quieren cambiar, los empleados les cuesta cambiar y más si es un negocio que funciona. El negocio farmacéutico actual funciona de la forma que lo hacemos y nuestros empleados pues les cuesta visionar todo esto, porque ¿por qué voy a abordar yo al cliente de una manera diferente? ¿Por qué voy a hacer cosas diferentes si lo que estoy haciendo me funciona, ¿no? Pues es algo en lo que llevamos trabajando un año, ¿no? con los líderes de la organización y nos costará todavía seguir bueno, pues, haciéndolo maduro en la organización, ¿no? Luego tenemos que también ha salido aquí construir las capacidades de los equipos. No tenemos todas las capacidades dentro de la organización. Tenemos un equipo muy senior, que conoce muy bien el sector, que conoce muy bien lo que hace, pero hay nuevas capacidades que necesitamos para el entorno futuro que no tenemos dentro de la organización. Algunas las estamos buscando fuera, ¿vale? Y otras pues estamos dando, bueno, pues la posibilidad a nuestros equipos, ¿no? de desarrollarse en nuevas capacidades pues, de análisis de datos, en tecnológicas, ¿no? Y entonces estamos, bueno, pues definiendo los success profile de todos los roles del futuro, definiendo las capacidades, los mapas de competencia e intentando diseñar un programa amplio a 1 o 2 años de cómo desarrollar toda nuestra organización, ¿vale? Y por último, por supuesto, para gestionar todo esto necesitamos nueva tecnología, necesitamos modelos diferentes de herramientas de los que tenemos y nuevas métricas para medir a nuestros equipos y para medir el éxito de lo que hacemos, ¿no? Y todo esto ha sido pues, nuestro viaje en un año muy intenso, ¿no? En el que le hemos puesto mucho foco para en el año 22 ser capaz de empezar a rodar el nuevo modelo de go-to-market, ¿vale? Estos son piezas de, bueno, de todo el trabajo que hemos hecho, desde la ecuación de valor, desde la identificación de las palancas, el mapping de stakeholders más allá de lo core en lo que trabajábamos, que era el corazón, el mapping de las comunidades autónomas estructuradas por las 3 agrupaciones que os decía y, bueno, cómo pensamos que se tienen que interrelacionar los nuevos roles que hemos definido para la organización del futuro. Como os decía, todo esto hemos intentado pilotarlo en entornos controlados, en comunidades autónomas de diferente arquetipo para ver cómo funciona el modelo y también esto nos está sirviendo para durante este último quarter del año, este último trimestre, trabajar el working model que vamos a implementar a partir de enero, ¿vale?
Como el foco de Hoy es Marketing de este año era mucho de la estrategia digital y la innovación, yo solo he querido traer una foto de cómo también hemos evolucionado dentro de la compañía en este aspecto, ¿no? Esto ya existía en la compañía y ya teníamos un área que se dedicaba a digital y a innovación, ¿no? Pero lo hacíamos con píldoras, o sea, con equipos muy pequeños que estaban un poco a demanda o al servicio de iniciativas que surgían en la organización. Con esta nueva visión del mercado, lo que hemos intentado, bueno, lo que hemos montado es una gran unidad dedicada a lo que veis ahí, se llama Digital Strategy and Innovation Area. Se está montando ahora y creciendo, trayendo talento en datos, talento en tecnología, talento en innovación, en digital, de otros sectores, porque hay otros sectores que están muy avanzados en omnicanalidad, en digitalización, en tecnología para mejorar la Customer Experience y queremos aprender de eso. Y hemos montado una unidad, bueno, por una persona experta que viene del mercado retail, ¿no? Y bueno, lo que intentamos es movernos de un modelo más de push, más de mirarnos muy hacia adentro, más de campañas verticales, multicanal, utilizamos diferentes canales pero no orquestados, ¿no? Bueno, pues a un modelo más de aprender o de traer los insights de fuera para construir, de precision push en cuanto a targeting, ¿no? De los clientes que llevamos y también llegamos y de pull, ¿no? Que sean los clientes los que quieran venir a nosotros a recopilar información, a conocer nuestros medicamentos, nuestros contenidos, nuestros servicios, ¿no? Para poder, bueno, pues demostrar el valor en lo que trabajamos, ¿no? Y de los productos que tenemos entre manos. Y entonces estamos movilizándonos hacia más una gestión y una cultura omnicanal de todo lo que hacemos y una estrategia de contenidos de principio a fin de todos los stakeholders que juegan en la cadena de valor, ¿vale? Y esa es esta unidad que tiene foco exclusivo en innovación digital y tecnología. Próximos pasos, pues bueno, pues testar el modelo en grande, ¿no? Como os decía, lo hemos pilotado en pequeñito, en enero lo vamos a testar en grande, no está a 100% maduro, pero bueno, pues creemos que estamos preparados para empezar a andar. Muchos de nuestros empleados dicen, ¿y no es un riesgo? Pero es que el riesgo hay que tomarlo alguna vez, ¿no? Creemos que es el momento para hacerlo. La pandemia nos ha dado el empujón porque tenemos ya un porcentaje de clientes que solo quieren relacionarse con nosotros a nivel digital, a nivel omnicanal, entonces tenemos posibilidades de evolucionar nuestro Customer Engagement con algunos clientes. Tenemos también la posibilidad hemos tenido un año de pandemia en el que hemos interrelacionado con todos nuestros stakeholders de manera digital. Tenemos gran cantidad de datos, ¿no? Sobre los que podemos construir y avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, pues el año 2002 será el año de en realidad ver cómo funciona esto en vida real, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por acabar, nada más, pues aquí he recogido un poco todos los aspectos que yo creo que hay que trabajar en el sector farma. Los he extraído de la experiencia de AstraZeneca, pero que creo que son aplicables, conociendo muy bien el sector, a bueno, el 80% de las compañías farmacéuticas que están en el área de innovación, como está la nuestra, ¿no? Potenciar, como os decía, toda la anticipación, la sistematización del proceso de acceso al mercado, cómo trabajar mejor la propuesta de valor para dar respuesta a los sistemas sanitarios, la propuesta médico-económica, la propuesta de servicios, cómo trabajar la omnicanalidad o la forma de relacionarse con los clientes y cómo ser capaces de tener una identificación recurrente de todas las tendencias que hay en el mercado para seguir adaptando nuestro modelo, ¿no? Estas son, yo creo, todas las piezas que habría que potenciar a nivel externo y, como os decía, pues a nivel externo trabajar mucho cultura y change management, trabajar la gestión de datos con todas las personas de la organización. No todo el mundo le ve la utilidad a los datos y casi quiere trabajar más pues como trabajará. El que conoce al cliente soy yo, ¿no? Y cuando le das datos pues le cuesta decir, no, esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar más el data management, los datos que tenemos y la gestión del dato con todos nuestros empleados, utilizar, como os decía, nuevas métricas y, bueno, pues trabajar una asignación de recursos más flexibles a lo largo de la organización para poder dar respuesta a todo lo que está pasando en el día a día.
Bueno, he contado muy rápido, pero es que tenía mucha información que contar y bueno, podría estar horas. Paro aquí, no sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero estoy a vuestra disposición. Gracias. Sí, hola, soy Javier de marketingdirecto.com. Cuéntanos un poquito cómo habéis vivido un poquito el tema comunicacional, la crisis que ha habido con la marca AstraZeneca, el COVID, todo esto que hemos visto hace unos meses, que si se podía pinchar uno con ella o no, es decir, tomar la vacuna o no. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente también? Es interesante a nivel humano, ya que estamos aquí poca gente y en plan buen rollo, y también un poco, si quieres, como marca, marketing, porque es un caso también interesante, Vale, ¿cómo salís adelante? sí, es muy buena pregunta, ¿vale? No soy la interlocutora para hablar de vacuna COVID en mi compañía, ¿vale? Pero puedo decir cómo lo hemos vivido desde dentro, ¿vale? Realmente es uno de los grandes aprendizajes, ¿no?, de la compañía y yo creo que puede servir como sector. Nuestro sector no está en los medios, ¿no? No está en los medios porque no lo necesita, porque, como os digo, es un negocio muy regulado. Nosotros no podemos hablar de fármacos al paciente, ¿no?, en España, ¿no? Entonces, no somos OTC tampoco, ¿no?, medicamento de consumo, de mostrador, ¿no? Entonces, no podíamos no podíamos hablar, ¿no?, pero tampoco teníamos conexión con todos los medios de comunicación para poder frenar esta situación, ¿no? Y tampoco podíamos liberar los datos, ¿no?, sin que estén publicados, porque esto es también regulación del sector. Entonces, casi tu producto estaba en el medio con lo que decían los periodistas, ¿vale? Entonces, sinceramente, era muy frustrante, ¿no?, que una cosa tan seria, ¿no?, pues esté manejado por los medios de comunicación y por el público general, ¿no?, con conocimiento bastante débil, ¿no?, de todo lo que había detrás y sin ser capaz, ¿no?, pues casi ni de defenderte, ¿no?, o de salir en los medios para... No, porque no podíamos hablar, lo único que hemos podido es trabajar con stakeholders que no trabajábamos. Hemos trabajado mucho con los gobiernos, ¿vale?, a nivel multinacional, ¿vale? Hemos trabajado mucho con las comunidades autónomas, ¿no?, y de ahí el éxito que el segundo pinchazo de la vacuna, el 99% de los pacientes utilizaron la misma vacuna, ¿no?, porque es lo que decía la evidencia y los datos clínicos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo más que hemos podido hacer como sector, porque no podíamos manejarlo de otra manera. Pero es un buen aprendizaje, ¿no?, para manejar de otra manera la ciencia, ¿no?, o la innovación, sin llegar a hablar de fármaco, ¿no?, pero cómo podemos trabajar a nivel de acceso, a nivel de stakeholders, como os decía, en los pasos previos de la ecuación de valor, que es Ministerio, que es Agencia Española del Medicamento, que son sociedades médicas, sociedades científicas, ¿no?, y cómo trabajar todos los pasos previos, pues es un aprendizaje a palos, pero, ¿vale?, pero ha sido así. Muy buena. Lo bueno es que podemos construir, y a lo mejor por eso también estoy yo hoy aquí, ¿no?, como empresa líder del sector, ¿vale? Muchas gracias. Ha sido una conferencia súper interesante para nosotras que estamos también trabajando un poco de refilón con el sector desde la consultoría. Te quería preguntar, Inmaculada, ¿cuáles son, cómo es que el objetivo del proyecto en términos de KPI? Es decir, habéis generado una unidad de negocio nueva. ¿Qué tendríais que conseguir en los próximos años, en términos cualitativos o cuantitativos, para considerar que, bueno, pues que el proyecto ha cumplido su objetivo? Gracias. Nada, es muy buena pregunta, ¿vale? Porque además el proyecto, si has visto todas las fases, pues hemos ido haciendo métricas, ¿no?, de cada una de las fases del proyecto, porque cada una tenía unos objetivos concretos que conseguir, ¿no?, y unos KPIs a los que llegar. El objetivo final es acortar los tiempos de llegada de nuestros productos al mercado, ¿vale? Y eso es una de las métricas que hay detrás. Esos 20 y pico lanzamientos, 30, ¿vale?, que tenemos en los próximos años, ¿cómo podemos acortarlos, ¿no?, y evitar la degradación de precio de la innovación, ¿no? Porque en el sector farmacéutico, y según está gestionada los precios en nuestro sector, y si estáis trabajando desde la consultoría lo conoceréis, cada indicación nueva que tiene un mismo medicamento te devalúa
el precio, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos, por ejemplo, en oncología, un producto inmunológico para oncología puede tener hasta 10 indicaciones. Imaginaros si empezamos con una indicación que son además nichos de mercado, muy pocos pacientes, con un precio, y a partir de ahí te van devaluando la marca durante 10 indicaciones seguidas. O sea, no es sostenible el modelo, ¿no? Entonces, hay parámetros que van ligados a todo el proceso de acceso, a todo el proceso de pricing, ¿no? A todo el proceso de posicionamiento, ¿vale? De las marcas, de estar en las guías y en el paciente adecuado, ¿no? Con nuestros nuevos roles que vamos a implementar, y luego KPIs de, bueno, pues de cantidad de actividad, ¿no? De nuestros roles de frente del campo. ¿Vale? Pero dependiendo de cada una de las fases, ¿no? Y de cada uno de los pilares, tenemos KPIs de proyecto y KPIs de resultados. ¿Vale? Gracias. Vale. Ya está, pues nada, un placer, y a vuestro servicio también online y en LinkedIn. ¿Vale? Gracias.